primera actividad. No se preocupe que nosotros tenemos muy en cuenta esta situación y la coordinadora ya está estructurando todo para que usted pueda entregar sus actividades This con el meeting is tiempo being prudente. recorded. Lo que sí le vamos a recomendar y le voy a recomendar específicamente yo desde mi módulo 2 que tiene que ver con la evaluación clínica psicológica y con ese componente también comunitario, es que evite las entregas a última hora. Fíjese que ya usted está a un nivel muy avanzado de su formación académica profesional, entonces por amor a los dioses, cualquiera sean de su creencia, estructure unos buenos hábitos de estudio que le permitan tener unos buenos hábitos y conducta laboral. El título mágicamente no lo va a convertir a usted en un profesional competente. Ok, entonces permítase ese proceso de todos los días, en la medida de las posibilidades, ir puliendo algo, así sea mínimo. Y en esas cosas que vamos a ver que a lo mejor necesitamos pulir el día de hoy, nos corresponde hablar de la evaluación clínica psicológica. Aquí es importante hacer un inciso, y como lo vamos a ver más adelante en la presentación, que uno de los principales instrumentos de evaluación clínica psicológica, al menos de forma inicial, y que se debe aplicar periódicamente para ver deterioros, mantenimiento o avances en determinados pacientes, sobre todo en casos infantiles y en casos de adultos mayores, de ancianos, es el examen mental. Y el examen mental lleva implícita mucha terminología psicológica, psiquiátrica. Entonces, si usted considera y sabe que está cojeando un poquito por allí, yo le voy a cargar una clase asíncrona sobre el examen mental. Le voy a cargar también un manual que tiene la terminología que se apropie de ese contenido y lo convierta en algo suyo. No es que, bueno, tengo el material allí y listo. No, dése a la tarea de leerlo, dése a la tarea de entenderlo, de adaptarlo a la realidad. Si ya han tenido por allí alguna práctica o están ahorita en el proceso de sus pasantías, adapte eso y llévelo porque eso se convierte en su cotidianidad. Vale, la evaluación clínica psicológica, créame que no es nada del otro mundo, pero sí amerita que nosotros estemos bien estructurados y sepamos qué instrumentos vamos a utilizar en un momento dado. Y me parece muy interesante, sobre todo que del área clínica estén seleccionando este muy interesante diplomado de la parte comunitaria. Y me parece maravilloso porque la psicología, al menos a nivel institucional, a nivel de esos manuales de criterios diagnósticos, como la conocemos, está dando un cambio increíblemente interesante hacia el fenómeno comunitario. ¿Por qué? Porque nuestros criterios actuales tienen unos soportes valiosos, sí, de datos estadísticos, pero estadísticos normalmente de áreas que no son las nuestras. ¿Me explico? Datos estadísticos que pueden venir de Europa, y fíjese que Europa en sí misma también tiene sus diversidades, que pueden venir de Canadá, de Estados Unidos, y comunitariamente no somos iguales, culturalmente no somos iguales, tampoco somos radicalmente diferenciados porque evidentemente, oye, tiene que haber algunas similitudes, incluso con culturas lejanas en tiempos históricos y en distancia geográfica tenemos algunas similitudes porque al fin de cuentas somos la misma especie y manejamos las mismas bases biológicas de la conducta. Por lo tanto, mucho de ese repertorio conductual, cultural, social, histórico va a tener sus semejanzas y sus diferencias. Ahora, ¿por qué es interesante y sobre todo valiosa esta formación para usted que está a punto de iniciar vida profesional en la psicología? Porque el análisis contextual del individuo, a grandes rasgos, le quiere decir que usted debe estudiar ese caso en su contexto. ¿Y el contexto en gran medida qué es?
El entorno comunitario. Nosotros somos seres sociales, nada nuevo hasta aquí. Somos seres que necesitamos de la interacción con el otro y en esas agrupaciones que construimos, también hay variables que pueden fomentar salud mental o erosionarla. Y si no, haga el ejercicio de su propia comunidad. ¿En qué medida su comunidad, su contexto, su urbanización, su barrio, su caserío donde usted vive, la parte más nuclear, vámonos unos 5 kilómetros cuadrados, porque tampoco es que por lo menos la gente de Caracas vive y experimenta toda Caracas. Nosotros experimentamos unas porciones de nuestras comunidades. Entonces, en ese sentido haga la introspección, qué puede favorecer y qué resistencias, qué lastres también cargamos a nivel comunitario. Y sobre todo que eso nos lleva a otra área muy interesante, que a lo mejor por allí, por lo polémica que ha sido, aunque realmente no es nueva, sobre todo para nosotros los psicólogos latinoamericanos, que debemos tener tan presente el factor comunitario. Si recuerdan por allá en la parte cuando vieron psicología social, psicología comunitaria, las escuelas teóricas latinoamericanas, la venezolana, la colombiana, la argentina, la escuela de Brasil, le llevan años luz a las escuelas europeas y estadounidenses, porque nuestras realidades comunitarias son muy variables, son muy diferentes. Entonces, para nosotros no es nada nuevo, de cierta manera, entender que el individuo funciona en un contexto y eso le va a hacer a usted mucho más fácil ir a ese proceso de estudio y ojalá que usted se convierta que este diplomado le siembre a usted la semilla, sea el iniciador de que usted se convierta en una persona muy experta, muy especialista en el análisis funcional de la conducta, el famosísimo AFC, porque la parte de análisis funcional justamente está en ese proceso de interacción con los otros, con la comunidad. Entonces, esta parte de la psicología clínica a nivel con el componente comunitario busca salirse propiamente del consultorio y evaluar esas relaciones y sobre todo fortalecerlas. Y uno de los retos más grandes que tenemos los psicólogos es justamente uno, combatir la información distorsionada, la información falsa. Y fíjese que por cada psicólogo que suele tener 500.000 seguidores en redes sociales, hay un influencer distorsionando y diciendo fórmulas estandarizadas, barbaridades y charlatanerías que tiene 10, 15, 20 millones de seguidores. Entonces, esto no es netamente algo de forma institucional porque sí, esto necesita trabajar esa carga social en la que se va convirtiendo hasta a nivel económico, políticas públicas, esas distorsiones que empezamos a tener y que empiezan a generar peso. ¿Peso dónde? Peso comunitario. Y al generar peso comunitario nos generan peso individual. ¿En qué se enfoca esto? En ir directamente a contextos comunitarios, como lo indica el nombre, en ir a contextos sociales, grupos vulnerables. Y grupos vulnerables no necesariamente quiere decir gente de bajos recursos. ¿Están incluidos? Sí. ¿Son todo? No. También son vulnerables las señoras que viven en unos estratos sociales muy altos que son víctimas de agresión, porque hay unas estadísticas en algunos estratos que nos hablan de que hay unas situaciones de alcoholismo, unas situaciones de dependencia económica, de violencia y agresión económica, y cada estrato en general tiene sus variaciones. Entonces, ojo con eso, porque a veces siempre vamos con, es que los grupos vulnerables, la gente más pobre, la gente, ¿cómo no? Pero allí incluso en las sociedades de más bajos recursos económicos, usted también consigue que puede haber unos climas, al igual que en una organización,
puede haber un clima comunitario saludable. Y usted se puede llevar la sorpresa de que en X urbanización de alto poder adquisitivo, de alto estatus social, pues las cosas a nivel comunitario, a nivel social, no son tan favorecedoras. Entonces, hay que prestar mucha atención y ser muy detallista en esto, porque no necesariamente el hecho de tener muchos ceros en la cuenta bancaria es indicador de que todo está bien, de que todo tiene un estado de bienestar. De igual manera, del otro lado, tampoco se busca romantizar la pobreza económica, pero, epa, hay gente que no tendrá determinada capacidad adquisitiva, pero tienen unas estrategias de afrontamiento, tienen un buen clima familiar, a nivel comunitario están integrados, buscan la forma de generar sentido de pertenencia, de generar territorialidad, de gente que está experimentando ese lugar donde vive. Y aquí viene la otra pregunta, ¿usted disfruta su área de residencia? ¿Usted disfruta, usted es una persona activa allí? ¿Qué suma usted a su contexto comunitario? Y va a empezar a sumar mucho más cuando la gente, ay, él es el psicólogo, por allá va el psicólogo, el psicólogo, el psicólogo, la psicóloga, la psicóloga, la psicóloga. Ya no importa mucho su nombre, ya usted queda por allí con una etiqueta y pasa a ser usted un actor social comunitario. Entonces, ¿qué tipo de actor va a ser? ¿Qué tipo de rol va a desempeñar? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la participación activa, no solo de esas personas consultantes o pacientes, sino de usted también como miembro de una comunidad. Y esto es importantísimo tenerlo claro, porque a veces decimos, no, los pacientes, los pacientes, los pacientes, ajá, y usted como profesional, y usted como miembro de un entorno social comunitario, ¿cómo promueve un bienestar? Y fíjese que promover bienestar a nivel de psicología implica justamente esa psicoeducación, esa educación que normalmente estamos acostumbrados a darla en el consultorio, sacarla a esa parte comunitaria. Problemáticas tenemos de todo y para todos los gustos. Violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia escolar, gestión de conflictos, inteligencia emocional, los famosísimos proyectos sociales comunitarios, educación sexual, o sea, cantidad de variables hay. La cuestión es, ¿su comunidad se permite esos procesos de formación, de crecimiento individual, o ya es de esas comunidades que se ha venido contaminando de ese individualismo patológico donde sálvese quien pueda, donde eh, prácticamente no experimentamos, no generamos territorialidad con ese lugar en el que estamos existiendo, en el que estamos viviendo? Luego, principios fundamentales de esto. En primer lugar, lo ya he dicho, la contextualización. Hay que conocer el contexto del individuo y para hacer ese ejercicio con un paciente, en primer lugar, l- el, el mejor ejercicio práctico que yo puedo hacer es conmigo mismo. ¿Cuál es mi contexto? ¿De verdad lo conozco? ¿Cuáles son los actores que juegan a favor en mi comunidad? ¿Cuáles son esos actores que tienden a generar tensión, que tienden a generar inseguridad, que tienden a generar malestar comunitario? Porque en últimas, cuando decimos la percepción de inseguridad, la percepción de malestar, eso quiere decir que para que sea comunitario es que varios de nosotros como miembros de la comunidad lo estamos experimentando. Y entonces que ya yo tenga un estrés laboral, que ya yo tenga algunas tensiones en casa, más las cargas del día a día y le vamos a agregar otra del lugar donde vivo, es algo a tener en cuenta, no es un rol menor. Luego, esa parte de la participación, de nada sirve que usted vaya a cualquier comunidad y la comunidad no se una, no sea participativa. Normalmente, y se lo digo con sustento, siendo una de mis áreas
laboral es ser psicólogo de un cuerpo de bomberos, y fíjese que los bomberos tienen alta presencia comunitaria, juegan un rol social relativamente relevante, no solo a nivel de los servicios contra incendios y las emergencias, hay unas áreas y departamentos que ofrecen formación a niños, niñas y adolescentes, procesos de capacitación comunitaria. Y a veces lo que se consigue es una apatía descomunal. La gente está desconectada porque no es que no quiere, es que a veces hay otras prioridades que también pesan y que también generan estrés. Una de ellas, la económica, una de ellas, la satisfacción de necesidades básicas que va muy de la mano con esa parte económica. Entonces, esto tiene sus resistencias, evidentemente, pero es un trabajo que hay que hacerlo porque si no se hace, las sociedades pueden empezar a transformarse sin orientación, sin guía y pueden volverse muy caóticas, muy hostiles. Entonces, ese principio de la transformación social es algo esencial para todas, absolutamente todas las comunidades, por muy organizada que esté, por muy beneficiosa que sea para sus individuos, es algo que hay que mantener porque esto es dinámico. ¿Usted toda la vida ha vivido en el mismo lugar? Probablemente sí, en algunos casos probablemente no. La migración humana interna y externa es parte de nuestros procesos prácticamente cotidianos. Entonces, es un reto justamente mantener estructuras amigables, saludables, cuando ustedes por lo menos, voy a suponer aquí que la gran mayoría son de la mención de clínica, cuando ustedes ya más o menos están viendo cómo está nuestra sociedad a nivel emocional, a nivel psicológico, en algunos casos también a nivel cognitivo. Y nosotros no podemos llegar a diagnósticos, no podemos llegar a interpretar contextos a puro ojo, a pura visión, porque sí, al ojo por ciento. Hay que aprender a observar, sí, hay que aprender a escuchar, por supuesto. Aquí lo que vamos a hacer es extender eso desde la parte individual y también a la parte comunitaria contextual del individuo. ¿Por qué? Porque si yo no entrevisto, si yo no me empapo del tema, si yo no socializo y llévelo por socializar al nivel básico de la relación, psicólogo consultante o psicólogo paciente, caramba, ¿cómo yo hago para tener un conocimiento de este otro ser humano? Yo necesito un proceso moderadamente estructurado que me permita a mí obtener información estratégica, tener un sustento, tener un sustrato amplio para poder orientar, para poder tener contexto. Aquí quiero ser éticamente responsable. Yo le recomiendo muchísimo que inicialmente, e inclusive en sus pasantías, me imagino que su tutor respectivo ya lo habrá orientado al respecto, trate de mantenerse en en las entrevistas estructuradas, y por estructurado no quiere decir que sea absolutamente rígida, evidentemente no, y las semiestructuradas. La parte de la entrevista libre, cuando uno está recién ejerciendo, es muy probable y está muy sujeta al error por el nerviosismo, por la ansiedad, puede empezar a saltar de un tema a otro. En cambio, si ya yo tengo una guía bien estructuradita, como lo dice el nombre, o semiestructurada, que me permite a mí unos espacios de flexibilidad en dado caso de que surja, hablando gestálticamente, una figura en el momento, surja algo que llame la atención y yo pueda desviarme hacia allá, pues me va a permitir un proceso muy organizado en la interacción. Porque a veces pecamos un poquito de ego y decimos, no, nada, ya yo me las sé todas, por Dios, yo voy a lanzarme una entrevista libre. Y resulta que cuando empezamos a organizar toda la historia,
nos falta información. Ay, se me olvidó preguntar esto, se me olvidó analizar esto. No es mal de morir porque pues usted puede tener varias sesiones para generar un proceso robusto de anamnesis, pero en algunas partes donde estamos un poquito colapsados, como en el área pública, es mejor que usted, mientras tiene la experiencia, mientras usted cristaliza neuronalmente mucho conocimiento, se vaya por las vías más seguras. Eh, ¿Qué incluye una entrevista? Incluyen primero unos procesos básicos de empatía, de educación, por lo menos y por principio básico, un saludo. Y adicionalmente a ese proceso de comunicación, de intercambio de información, estoy observando, estoy analizando, pero estoy analizando ¿qué? Porque analizar puede ser muy amplio, puede ser muy complejo. Apariencia personal, expresión facial, muchas eh, áreas que abarca el examen mental que vamos a ver en un momento. Y allí ya yo voy teniendo por áreas una radiografía psicológica, por así decirlo, del individuo. Y a nivel comunitario, pues también yo recomiendo mucho en la parte comunitaria dirigirse, hacer trabajo de campo. Vuelvo a utilizar como ejemplo el caso de una de mis áreas laborales que tiene que ver con los bomberos. Se hacen visitas comunitarias, se hacen recorridos comunitarios. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que la gente me cuenta. Y acuérdese que cada quien va a contar versiones parcializadas o pequeños fragmentos de su interpretación, de su senso percepción y no necesariamente puede ser objetivo. Entonces, cuando yo me permito contrastar esos discursos, hago ese análisis del discurso, pero también me permito mi propia experiencia, tengo un trabajo mucho más integral. Y esto no es únicamente de la parte clínica comunitaria, en la parte organizacional desde hace mucho tiempo se maneja la entrevista de 360 grados, donde yo para tener una visión de un empleado, de un trabajador, no solo le voy a preguntar a sus jefes cómo lo ven, a su supervisor, sino que también le voy a preguntar a un compañero que esté en el mismo rango de él, que no esté bajo su escalafón organizacional. También le voy a preguntar a una persona que sí esté bajo su mando, bajo su estructura de autoridad. Le voy a preguntar a algún cliente, a algún externo y tengo una visión integral. Esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tratamos de saltarnos sesgos. Aquí viene la principal herramienta de evaluación, al menos a nivel inicial. ¿Por qué? Porque para yo tener un contacto psicológico básico al menos, a nivel de presentación, a nivel de esos primeros contactos, de un motivo de consulta, yo necesito que la otra persona cumpla unos requisitos básicos al menos de funcionamiento mental. ¿Por qué? Porque si esa persona está inconsciente, ¿qué estoy haciendo yo allí? Puede usted aplicar psicoterapia, puede usted aplicar un plan de trabajo psicoterapéutico individual o una charla comunitaria con una persona que no está en un estado vigil, con una persona que está en un estado alterado de conciencia, con una persona que no está ubicada en tiempo, espacio y en su propia identidad, en su yo. Complicado, ¿verdad? Por sentido común el examen mental, y mire que a muchas veces se nos pasa por alto y lo dejamos por ahí olvidado, es una herramienta esencial. ¿Han aplicado alguna vez examen mental? Permítame ubicar aquí. Ajá, ya va. Permítame salirme aquí para mostrarle, aquí estamos, el, uno de los formatos más clásicos que ustedes consiguen por allí de Mini Mental, y fíjense que tiene las áreas de evaluación: orientación temporal, orientación espacial, fijación de recuerdo inmediato. Al hablar de recuerdo estamos hablando de memoria,
atención y cálculo, recuerdo diferido, es decir, la memoria a corto plazo, cómo está, está conservada, no está conservada, lenguaje y le tiene acá las puntuaciones de referencia, 27 o más normal, 24 o menos sospecha patológica, 12 a 24 deterioro, 9 a 12 demencia. Y esto, la ventaja que tiene es que suele ser así tal cual. El Mini Mental es una herramienta muy poderosa porque le da en tiempo real una visión del individuo. Normalmente, ojalá también se puedan dar la tarea a ustedes, y tiene que ver mucho también con el componente social comunitario, de ir a un ancianato, de ir a un geriátrico, público, privado, porque allí ya por procesos de envejecimiento y en algunos casos de patología, usted se consigue ya ese anciano, esa anciana que cognitivamente está muy deteriorado y efectivamente usted aplica un protocolo tan sencillo como este y normalmente usted está de 12 para abajo. Entonces, esto no está porque sí ni para perder el tiempo. Esto me brinda información muy clara y muy organizada de esas áreas de funcionamiento básico y de procesos superiores. Algo que les voy a cargar, aunque no vamos a profundizar ahorita en esto porque ya yo tengo la clase asíncrona grabada, es esta estructuración del examen mental. Fíjese. Las funciones, afecto, atención, cognición, orientación, sensopercepción, inteligencia, memoria, volición, conación, introspección, todo eso que se va a evaluar, eso ya se lo tengo yo bien estructurado a usted en una clase, yo se la voy a cargar. Lo más probable es que hoy mismo, porque también estos diplomados lo que tienen es que son muy contrarreloj, como ustedes ya se habrán ido dado cuenta. Sin embargo, ya para lo que es el módulo 3 en adelante, estamos con los grupos del Táchira, estamos con todos los alumnos ya inscritos formalmente y los tiempos son los que ya tienen ustedes. Vi hace rato que la directora, la coordinadora del diplomado les cargó el cronograma. Ya van a ver que no hay esa presión que estamos experimentando en este momento. Fíjese, aspectos a considerar del examen mental. En el cuadrito amarillo superior, ¿qué le va a requerir a usted? Habilidades de observación, de análisis y conversacionales. Es decir, que tengo que interactuar, tengo que utilizar habilidades sociales, es decir, las mismas habilidades que me permiten la interacción social comunitaria para poder ejecutar esto. Dato puntual y que tiene un componente legal, la fecha y la hora de realización. ¿Por qué? En el caso de los geriátricos, un examen mental mensual o trimestral o bimensual me permite a mí ir evaluando si hay un deterioro, si las funciones cognitivas se mantienen. Y esto es muy importante. Entonces, todo esto ya lo van a tener ustedes cargado en la plataforma, pero pues tienen que leerlo. También les voy a cargar este formato. Este es uno de los más clásicos. Probablemente tengan el otro que tiene el dibujo del camello, de un rinoceronte, de un león por allí. La estructura es prácticamente igual, son variaciones que hay por allí, pero en esencia es exactamente lo mismo. Y bueno, lo relevante siempre es familiarizarse mucho con la terminología. Es mejor ir aprendiéndose la terminología ahorita y eh, simplemente anclarla a algún caso que haya tenido, algún ejemplo real, porque eso permite un aprendizaje significativo y normalmente ese tipo de aprendizaje es el que más se queda con nosotros en la memoria a largo plazo. Ejemplos aquí de preguntas que usted se puede hacer y otras que va a realizar al paciente, como cómo te llamas, sabes dónde estás, qué fecha es hoy, cuál es tu número de cédula. A veces los datos básicos, aunque ya la secretaria, la asistente, la enfermera se los haya pasado a usted, es bueno preguntarlos para usted corroborar justamente esas áreas de orientación. Ejemplo aquí, apariencia y comportamiento. Luce la persona aseada, está vestida acorde a edad, sexo y contexto. ¿Cuál es la postura corporal?
¿Cuál es la actitud hacia el entrevistador? ¿Es colaborador? Normalmente el colaborador acude por voluntad propia, a veces puede ser colaborador un poquito introvertido, un poquito ansioso. El hostil, caso clásico, ese adolescente que le van a llevar a usted, mire por favor, para que lo atienda, que es muy rebelde y eso, y no colabora en la casa. Normalmente la persona que no quiere acudir a orientación psicológica suele ser hostil. La gente es suspicaz, hay mucho, y ojo que aquí sí es importante algo. Usted tiene que aprender a lidiar y a tener estructuras éticas profesionales y acordes a no solo la gente suspicaz, sino la gente que directamente es agresiva, agresiva en el sentido de que, mira, esto que tú haces, yo no creo en esto, yo vengo aquí porque me dijeron que viniera, pero bueno, toda la psicología es pura palabrería, yo no estoy loco y yo no tengo por qué estar aquí, entonces hay que tener un protocolo básico, al menos allí de respuestas. Una muy común, me pareció muy interesante, la aprendí yo cuando era estudiante, es, eh, me parece bien que no creas en esto. Aquí no estamos hablando de si esto es algo de creencias o no, esto es un proceso científico, te pido que te des una oportunidad y luego tú vas decidiendo en el camino. Ya usted genera por allí un contrato psicológico y no entra usted, no, la psicología es ciencia y entra en ese proceso de toma y dame que normalmente no acaba bien. Luego, afecto y estado del ánimo, el cómo se siente. Fíjese que el ánimo es más subjetivo porque depende de la persona. ¿Cómo te sientes? La gente normalmente dice, bien, pero el afecto es más observacional, más objetivo y más puro. El ánimo se puede, de cierta manera, engañar. Ahora, el afecto es más complejo. Usted a veces conoce con personas que socializan mucho. Vámonos con el caso de esos personajes principales primarios, papá, mamá, hijos. Hijo, ¿cómo estás? Mamá, ¿cómo estás? Bien. Epa, dijo bien, pero en la forma en que lo dijo, en cómo lo expresó, no está nada bien. Eso sonó más bien a otra cosa. Sutilezas de los procesos comunicacionales que nos brindan a nosotros organización. Ojo que esto también pasa a nivel social. ¿Cómo está todo en su comunidad? Excelente. Y resulta que cuando usted va a la parte de la observación, la experiencia de campo, usted está viendo que, oye, lo excelente es bastante hostil y bastante complejo. Tenga en cuenta que también nosotros a veces normalizamos situaciones que, oye, son bien complejas. Entonces hay que también entender esos fenómenos. A nivel de pensamiento, en este proceso de evaluación, habla muy rápido. ¿Cuál es el contenido de ese pensamiento? ¿Lo puedo entender? ¿Es lógico? ¿Es estructurado? ¿Se puede responder? ¿O es caótico? ¿Es extraño? ¿Me embota? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hay algo importante aquí y es esa relación entre lenguaje verbal y pensamiento. Normalmente una persona taquilálica o verborreica, en algunos casos ya, tiende a ser también taquipsíquica, ese pensamiento rapidísimo y caramba, es complejo. Y por el otro lado, también el lenguaje bradilálico tiene que ver con un pensamiento bradipsíquico, está ralentizado. Mi nombre es Cristian Melo García. Estoy bien, doctor. ¿Usted cómo está? ¿Cómo me le va? Nos dice el marcador de tiempo que queda menos de un minuto. Nos reconectamos a través del mismo enlace. The recording has stopped.